Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Beques y les voy a hablar hoy sobre un tema bastante amplio y se irá revelando a medida que hable, cuyo título es Mientras haya un misterio para el hombre. Empiezo por saludar a la amable gente, a las personas que me han convocado de la Asociación Mariano Moreno de Paraná, Entre Ríos, y les envío un saludo muy cordial desde Concordia, donde estoy aquí en mi casa filmando esta charla. Voy a empezar, para ir al grano y no perder tiempo, con un aforismo de nuestro comprovinciano Eise Osman, que dice así: el hombre pasa la vida atrapando sombras que quiere descifrar a la luz indiscreta que las disipa. Parece evidente que esta frase nos habla del deseo humano de conocer, ¿no? La voy a repetir dado que esto es una charla y no un texto que ustedes puedan repasar. El hombre pasa la vida atrapando sombras, dice Eise Osman, sombras que quiere descifrar a la luz indiscreta que las disipa. No lo sé, pero intuyo que detrás de este aforismo está una frase evangélica que en el idioma original dice «To phos en te scotia fainei, kai scotia auto ucatelaben». Traducido al castellano dice: la luz brilla en la oscuridad y la oscuridad no la comprendió. Esta es la traducción más llana. El verbo comprender, que está al final y que han adoptado tanto el primer traductor de la Biblia al latín, que fue San Jerónimo, y luego los traductores al castellano en general, comprender traduce el verbo griego katalambanein, ¿no? Katelaben, ukatelaben, no la comprendió. Y el verbo griego es ambiguo, quiere decir por un lado ocupar un lugar y también comprender. Y en castellano comprender tiene esos dos sentidos, o aproximadamente, ¿no? También tiene su ambigüedad. Es decir, yo puedo decir que esta conferencia contiene varios aspectos de un tema muy amplio, y puedo decir que trato de comprender cuando alguien me hace alguna cosa y de perdonar. Recuerden la cita atribuida a Madame de Staël, que dice «Tout comprendre, c'est tout pardonner». Comprender todo es perdonar todo, lo cual además es bastante utópico. No me quiero dilatar ni quedarme en minucias con todo esto que estoy diciendo, sino mostrarles que todo aquello que nosotros consideramos formas de conocimiento siempre está expresado en alguna lengua. Ni siquiera podemos decir que esté expresado en el lenguaje en general, sino en una lengua en particular. Y cada lengua tiene, por supuesto, su tradición. El significado de una palabra, nos dicen algunos lingüistas, ¿no?, desde la época de Guillermo de Humboldt, Wilhelm von Humboldt, uno de los padres de la lingüística moderna, es decir, de los abuelos, podríamos decir, de la lingüística, nos dice que para comprender el significado de una palabra tenemos que saber la lengua de donde viene esa palabra, comprenderlo cabalmente, si no lo que vamos a tener es simplemente una traducción, que no es lo mismo que entender el significado. Bueno, pese a lo que dice Steiner, ¿no?, que dice que entender es traducir, pero quizá lo inverso no sea cierto. Traducir no siempre es entender. Bueno, comprender, el deseo del hombre, ¿no es cierto?, de comprender. Cuando en el comienzo de ese mismo evangelio de Juan que yo citaba recién, en la frase esa de la luz que brilla en la oscuridad, ¿no?, y que la oscuridad no la comprende, es decir, no la abarca ni tampoco la entiende, sería, ¿no? En el comienzo de ese evangelio aparece la frase en arché en hologos. Se ha traducido de distintas maneras, pero una traducción llana sería en el principio era la palabra. Lo que pasa es que logos en griego es una palabra cargada de tradición, una tradición filosófica que arranca como mínimo de Heráclito, es decir, de un pensador que había vivido 5 siglos antes de que el evangelista Juan escribiera estas palabras. Y esos 5 siglos estaban cargados de historia. El que escribió esto sabía lo que estaba poniendo cuando eligió la palabra logos y no otra palabra,
algún sinónimo, por ejemplo, ¿no? Como podría haber hecho con la palabra epos, que también significa hablar o palabra. Por su parte, pareciera que Aristóteles tiene razón al comienzo de su metafísica cuando dice que todos los hombres nos empeñamos naturalmente en conocer. Pareciera que no nos basta con vivir, con experimentar, con sufrir y gozar, sino que además queremos entender, queremos saber, comprender. Bien, en este afán humano que lleva siglos, ¿no es cierto? El intento que hasta ahora parece más exitoso es el de la ciencia moderna, ¿verdad? De todos los sistemas que se han ideado desde que el hombre es hombre, desde los hombres de las cavernas que querían atrapar al bisonte pintándolo sobre la pared de la cueva, ¿no? Y atravesarlo con lanzas allí para luego ver si en la realidad podía pasar lo mismo. Desde aquellos momentos de la magia y de la pintura rupestre, llegamos a la ciencia moderna como en apariencia el único sistema de conocimiento, el único método de conocimiento que nos ha permitido dominar la naturaleza. Entonces allí, desde el primer momento, desde Galileo, ¿verdad?, a quien yo creo que se puede considerar sin duda el padre de la ciencia moderna, de la física moderna y de la astronomía, dice Galileo que el libro de la naturaleza es el libro que debemos estudiar y que está todo el tiempo abierto delante de nosotros. Él escribía esto contra los aristotélicos, que eran los que cortaban el bacalao en aquella época en las universidades italianas, en Pisa particularmente, donde él vivía. Y bien, eran sus enemigos acérrimos, ¿no?, los aristotélicos, cuya tarea en realidad era, su tarea filosófica y de enseñanza consistía en estudiar, leer y glosar las obras de Aristóteles. Contra ellos escribe Galileo esta frase: el libro que debemos leer, dice, no es Aristóteles u Ovidio, sino el universo. Debemos tratar de leer el universo. Pero el libro del universo está escrito en lengua matemática. Con esta frase se podría decir que se inaugura la ciencia moderna, la física moderna. Ese libro está escrito en lengua matemática, dice, y sus caracteres, sus letras, son triángulos, círculos y otras figuras geométricas, y sin el conocimiento de estas figuras y de estos símbolos es imposible entender nada. Bueno, aquí entonces se traza una línea divisoria, ¿no? En la Edad Media también existía la metáfora de la naturaleza como un libro, pero era un libro escrito por el dedo de Dios, que estaba lleno de símbolos para que nosotros los hombres pudiéramos interpretar. En cambio ahora no hay que interpretar, no hay que buscar un sentido alegórico, místico o digamos así, simbólico en sentido amplio a las figuras de la naturaleza. Lo que hay que hacer es tratar de comprender cómo funciona el mecanismo de lo natural, si lo que queremos, digamos, es que una bala de cañón lanzada desde cierto lugar y con cierto ángulo llegue a cierto lugar de destino. Así la ciencia nos ha permitido a nosotros dirigir misiles, ¿verdad? Prever las inundaciones, tal vez, prever el calentamiento global, y saber cuándo va a ocurrir aproximadamente la muerte térmica del universo, ¿no? La pregunta que nos sigue faltando responder es si también podemos averiguar para qué sirve pulverizar seres humanos con misiles, si podemos hacer algo para detener el calentamiento global entre todos, y qué pasa con nuestra muerte personal, porque la muerte térmica del universo será algo exquisitamente filosófico, pero no nos va a probablemente concernir. Va a suceder muchos millones de años después que ya no estemos sobre la Tierra. A este tipo de preguntas es obvio que la ciencia no puede responder, ni tampoco lo pretende, ¿no? No sirve para eso. El problema es que nosotros nos seguimos preguntando esas cosas para las que no parece haber respuesta. Me voy a detener un poco más todavía en esta cuestión del lenguaje científico, para que podamos ir abordando de a poco mi tema, que como dije es bastante amplio. Digamos que la historia de la física en realidad se podría decir, ¿no? Buscando una imagen gráfica para que nos quede en la memoria,
con un experimento que hizo Galileo en la torre inclinada de Pisa. Aristóteles había dicho que un cuerpo pesado debe caer más rápidamente que un cuerpo liviano, porque había observado, como lo haría un chico, que una pluma cae más lentamente que una piedra. Ahora Galileo se subió a la torre inclinada y arrojó dos pesas de distinto peso desde allá arriba. No sé, supongamos que una pesaba 1 kilo y la otra 5. Las arrojó y se comprobó que llegaban al suelo al mismo tiempo. Con este sencillo experimento que está al alcance de cualquier persona, ¿verdad? No hace falta ni siquiera ir a la torre inclinada, se puede hacer en casa, y yo lo he hecho muchas veces en el aula. Basta con tomar una hoja de papel, ¿no es cierto?, y lanzarla desde la altura de la cabeza de uno mismo. La hoja, como se puede imaginar, planea hasta llegar al suelo y demora bastante. Tomamos la misma hoja, la recogemos del suelo, la abollamos, la hacemos un bollo y la tiramos desde la misma altura y cae mucho más rápido. Y a la pregunta si ahora la hoja es más pesada, todos contestarán que de ningún modo, la hoja pesa exactamente lo mismo. Solo que ahora le ofrece menos resistencia al aire. Es decir, que este experimento lo hubiera podido hacer cualquier persona. Nos encontramos con que uno de los genios más grandes de la historia de la humanidad, Aristóteles, de esta gira, cometió un error que tardó 2000 años en desvanecerse. Un error básico, ¿verdad? Lo podría haber corregido él mismo si se hubiera tomado la molestia de hacer el experimento con la hoja de papel. Pero no lo hizo porque no necesitaba o no creía necesitar hacerlo. Esto nos demuestra que en realidad a veces las preguntas que nos parecen más elementales y obvias no son tan fáciles de formular porque naturalizamos todo lo que vemos. Además, este experimento se pudo realizar, pero después Galileo va a decir, ¿no es cierto?, va a trazar por lo menos las bases de lo que se llama el principio de inercia, y va a asegurar que en realidad si uno empuja un carrito por el suelo, y todos vemos que si yo empujo un carro, ¿no es cierto?, después de un rato el carro se frena y se para. Un carro que pudiera circular sin rozar el suelo, sin la fricción de las ruedas, sin que el aire lo frenara, etc., viajaría eternamente en dirección recta, ¿no?, a menos que alguna fuerza lo cambiara de lugar. Esto dice el principio de inercia. Pero en realidad es imposible demostrar esto en la Tierra. Para eso hay que ir al espacio exterior. Y digamos que pasaron 3 siglos y medio después de Galileo, y el 12 de abril de 1961, un astronauta ruso que se llamaba Yuri Alexeyevich Gagarin fue el primer ser humano que pudo comprobar que Galileo tenía razón, porque al salir de la gravedad terrestre empezó a flotar dentro de la nave. Pero parece ser que sus únicas palabras memorables desde esa experiencia única que por primera vez visitaba a la especie humana fue la frase: la Tierra es azul. Bueno, se diría que entonces la ciencia moderna, que aparece, como dije al principio, como el método más cabal y más exitoso de comprender el mundo en que vivimos, nace, ¿verdad?, criticando lo que otros han dicho, tratando de demostrar la falsedad de algunas afirmaciones. O sea, aparece como un fenómeno relacionado siempre con el lenguaje, y poco a poco se va liberando del lenguaje hacia un lenguaje fundado en la matemática. Pero no hay que olvidar que la matemática se basa en entes puramente ideales, que no existen en la realidad. Es decir, un triángulo equilátero y un centauro son bastante diferentes, pero tienen algo en común, y es que ninguna de las dos cosas existe en el mundo material, en el mundo de los sentidos. Yo puedo dibujar un triángulo en una hoja, pero eso no es un verdadero triángulo. El verdadero triángulo es un ente platónico, ¿verdad? No tiene, las líneas que yo trazo en el papel tienen espesor, pero las del triángulo ideal no lo tienen. Y además ese triángulo debe ser perfecto, y ninguna figura que yo trace lo será, porque todas, digamos, tendrán las imperfecciones propias de la materia. Esto nos remonta al viejo Platón, ¿no?, y a la influencia de Pitágoras en él, ¿verdad? Pitágoras descubrió que los números, aunque puedan aplicarse a la vida práctica, de hecho no existen en la realidad. El número 2 no está en ninguna parte, ¿no? Y tampoco la idea del 2 está en alguna parte. Bueno, bien, estas cosas que son bastante elementales las recuerdo para que veamos cómo el hombre, el Homo sapiens, ¿verdad?, ha ido
logrando el dominio sobre el mundo, sobre la naturaleza, sobre las otras especies animales, al punto de tener el privilegio de poder destruir el planeta en el que vive, gracias a la posibilidad de inventar cosas, de imaginar y de utilizar conceptos cuya existencia no corresponde al mundo material. Aquí podría citar muchas autoridades, ¿no? Pero porque yo hago lo que hacían los aristotélicos, es claro, voy hilvanando textos, ¿no es cierto? Eso es lo que no le gustaba a Galileo. Olvidé decirles que Galileo, junto con esta famosa metáfora del libro del universo escrito en lengua matemática, tiene otro texto muy curioso, donde dice que él dispone de un librito muy sintético y mucho más fácil de estudiar que los libros de Aristóteles, y que ese libro es el alfabeto. Es creo yo, una genial paradoja. Es decir, quien disponga de las 24 o 25 letras del alfabeto podrá descubrir todos los secretos del cosmos, siempre y cuando las ordene como se debe, ¿no? Es decir, encuentre el orden adecuado para las 24 letras. O las que fueran, ¿no? Un texto cabalístico, se diría, ¿no? Parece tomado de la cábala, de la tradición judía, ¿no? En la que se jugaba a combinar las letras de la Biblia para encontrarle sentidos ocultos. Así que parece que jugando con el alfabeto yo puedo descubrir algún secreto del cosmos. Lo que quería decir Galileo está claro, ¿no? En esa clave un poco humorística, era que en realidad es decir, el conocimiento no emerge de los libros escritos por otros, sino de la observación, del experimento, etc. Y que bueno, después las letras me sirven para darle forma a eso. Bueno, pero ya dije, ¿no?, que los instrumentos de conocimiento que la ciencia emplea y que Galileo preconizaba son figuras ideales que no existen en el mundo material, aunque desde luego puedan usarse para influir de manera decisiva sobre el mundo material. Ahora les voy a citar, decía, a un historiador, entre tantas autoridades que podría, que es el historiador Yuval Harari, que ahora está muy de moda y se lo lee mucho. Ha escrito un libro que se titula Sapiens, y allí se pregunta a Harari a qué debe el ser humano, mejor dicho, el Homo sapiens, porque hubo muchos hombres, hubo muchos seres humanos, ¿no? Está el hombre de Neandertal, el hombre de Denisova, el hombre de Flores, el hombre de la cueva del Ciervo Rojo, que fue descubierto hace muy poco en China. Bien, es decir, el hombre se sobrepuso a todas las otras especies y también a los otros hombres, a las otras especies humanas que poblaron la Tierra. El sapiens se impuso. La pregunta es ¿por qué? La respuesta tradicional es que porque tenemos un cerebro grande. Pero Harari dice, bueno, pero los otros hombres también tenían un cerebro grande y se extinguieron. Y además, tener un cerebro grande puede ser una desventaja en la vida salvaje, porque requiere un extra, un plus de nutrientes. Es decir, el cerebro es una demanda constante de energía. Cansa tanto escribir una conferencia como jugar un partido de fútbol o quizá más. Bueno, entonces, ¿a qué se debe que el Homo sapiens haya logrado esta supremacía de la que somos testigos? Harari escribe: toda cooperación humana en gran escala, sea un estado moderno, una iglesia medieval, una ciudad antigua o una tribu arcaica, se basa en mitos compartidos. Mitos que solo existen en la imaginación colectiva. Las iglesias se basan en mitos religiosos compartidos. Dos católicos que nunca se han visto antes pueden, sin embargo, luchar juntos en una cruzada o recaudar fondos para construir un hospital, porque ambos creen que Dios se encarnó en un cuerpo humano y fue crucificado para redimir a los hombres. Los estados se basan en mitos nacionales compartidos. Dos serbios que nunca se han visto antes pueden arriesgar la vida para salvarse uno al otro porque ambos creen en la existencia de la nación serbia, de la tierra natal serbia y de la bandera serbia. Los sistemas judiciales se basan en mitos jurídicos compartidos. Dos abogados que nunca se han visto antes pueden unir esfuerzos para defender a un completo extraño, porque creen en la existencia de las leyes, la justicia y los derechos humanos, y en los honorarios, claro. Esto escribe Yuval Harari. Bien, la frase sobre los honorarios no es una simple broma, porque Harari explica que también el dinero es una ficción. Harari dice que
si 150 hombres pelean contra 150 chimpancés, ganan los chimpancés. Tienen más fuerza que nosotros y tienen una violencia interna espantosa. Una sola vez vi a un chimpancé enojado. Por suerte había una reja entre él y los espectadores, porque pensé yo en ese momento, si no tuviera la reja nos masacra a todos. Bien, el problema es que después de superado ese número de más o menos 150 individuos, dice Harari, no sé, él se basa evidentemente en estudios sociológicos, los vínculos no se pueden sostener como tales en el sentido de vínculos personales, ligados por recuerdos compartidos, por ayuda mutua. Para buscar asociaciones de más de esa cantidad de individuos hace falta una ficción que nos mantenga unidos, ¿no? Es decir, un soldado romano no iba a la guerra porque le interesaran los olivares de Tarento o porque le interesaran los trigales del norte de África, sino porque creía que era, como dice Horacio, dulce y hermoso morir por la patria, ¿verdad? Horacio escribe: dulce decorum est pro patria mori. Es un latín tan transparente que no necesita, bueno, ya lo traduje igual, ¿no? Si yo creo que está bien morir por la patria, voy a arriesgar mi vida y quizá perderla, creyendo que hago lo mejor que puedo hacer. Pero si no creo eso, yo sé que quizá esas tierras por las que estoy peleando no las voy a usufructuar yo, ni mis hijos, ni mis nietos, sino algún extraño, algún ricachón. Si pienso eso no voy a la guerra, claro. El asunto es que entonces el Homo sapiens basa su supremacía en su capacidad para inventar ficciones a partir, es claro, del lenguaje. Lenguaje y ficción son dos caras de la misma medalla, ¿verdad? Hablar es construir ficciones. El Homo sapiens vive en una realidad doble. Por un lado la realidad material, ¿verdad? Donde está esta lámpara que me ilumina, esta cámara que me filma. Pero luego hay una realidad inmaterial, constituida por este lenguaje que estoy usando yo y que usamos todos los humanos para habitar un mundo de símbolos, ¿verdad? De cosas que no es posible pesar ni medir, pero que influyen decisivamente sobre nuestra conducta y nos permiten sobre todo colaborar en asociaciones, en grupos que van mucho más allá de 150 personas y a veces involucran a millones. Es decir, nos basamos en ficciones como por ejemplo el dinero. Vuelvo al tema de los honorarios a que alude Harari. Él dice que el dinero es una ficción compartida, un mito compartido, ¿verdad? Sobre todo es una ficción el dinero que circula en la República Argentina, pero bueno, aún el dólar es una ficción, cualquier dinero, porque se basa en la confianza que la gente deposita en un sistema cuya materialidad se nos escapa por completo, ¿no? Antes al menos se suponía que un billete de banco tenía su respaldo en oro en alguna parte. Hoy sabemos que eso ya no existe más. El dinero, además, el 90% del dinero circulante es puramente virtual, ni siquiera existe en forma de billetes, es intangible, ¿no? Y nosotros, sin embargo, trabajamos y nos movemos y hacemos todo lo que hacemos y conseguimos bienes y servicios gracias a esa ficción compartida por millones. También el Imperio Romano era una ficción poética. Mencioné a Horacio recién, también podría haber mencionado a Virgilio, que le dio a los romanos en la Eneida una misión, que es la misión de gobernar el mundo. Entonces un soldado podía estar orgulloso de formar parte de un ejército cuya misión, de algún modo casi profetizada por el más grande de los poetas, era gobernar a los demás, dice Virgilio: tu regere imperio populos romane memento, se los traduzco: tú romano asegúrate de regir con imperio a los pueblos, estas serán tus artes, de imponer a la paz tu costumbre, respetar al sumiso y vencer con guerra al soberbio. Bien, si yo creo todas esas cosas que inventan los poetas, es probable que haga lo que se espera que yo haga. Harari completa la idea diciendo: una realidad imaginada, ¿verdad?, construida a partir de una ficción, no es una mentira. Al contrario de la mentira, una realidad imaginada es algo en la que todo el mundo cree, y en tanto esa creencia compartida persista, la realidad imaginada ejercerá influencia en el mundo.
Luego dice, el Homo sapiens vive en una realidad dual. Por un lado la realidad objetiva de los ríos, los árboles y los leones. Por otro la realidad imaginada de dioses, naciones y corporaciones. Con el paso del tiempo la realidad imaginada se ha vuelto tan poderosa que hoy la misma supervivencia de ríos, árboles y leones depende de la gracia de entidades imaginadas tales como dioses, naciones y corporaciones. Bueno, es muy interesante el libro de Harari, que obviamente se basa en muchos autores que desde Nietzsche hasta acá nos han alertado acerca del carácter fictivo, ficcional del mundo que hemos construido entre todos. Y yo señalaría solamente una gran diferencia entre las ficciones antiguas al estilo del Imperio Romano, la Pax Romana, atribuida a Augusto, pero en realidad forjada por Mecenas y su círculo, entre los que estaban Horacio, Virgilio, Propercio y otros poetas, y las ficciones modernas, que no son, desde luego, creadas por poetas, sino por creativos, ¿no?, que trabajan para las grandes corporaciones o para los financistas. La diferencia es que en aquella poesía se ponía de relieve el valor de las acciones humanas, y en estas, en cambio, ya nada se dice acerca del valor. Solamente se nos augura vagamente una cierta felicidad, entre comillas, si vendemos tantas ollas o, en fin, ganamos tanto dinero, ¿no? Hay un relato de Kafka con el que querría cerrar esta primera parte de mi charla y después invitarlos a un breve descanso. El relato está incluido dentro de un cuento, una especie de cuento largo de Kafka que se llama La construcción de la muralla china. Allí se cuenta lo siguiente. Dice que el emperador de China, China está vista, imaginada por Kafka como un imperio infinito. El emperador, desde su lecho de muerte, te ha enviado un mensaje, a ti, el último de sus súbditos, que vives en tu modesta casa en una remota provincia. El mensajero es el más rápido y diligente de todos, pero tiene que atravesar tantas salas, corredores y puertas atestados de gente que probablemente le lleve años simplemente salir del palacio imperial, si es que en realidad sale alguna vez. Como el imperio es prácticamente infinito, el mensajero tardará siglos en llegar con el mensaje de un muerto, dice Kafka, hasta tu casa, pero tú piensas en él cada día asomado a tu ventana mientras muere la tarde. Bien, continuamos. Voy a continuar con esta charla, voy a empezar por una cita de Borges para ir aproximándome al centro de mi tema, que todavía no he enunciado en realidad. En un cuento de Borges que se llama El fin, aparece esta frase, dice: hay un momento de la tarde en que la llanura está por decir algo. Nunca lo dice, o tal vez lo dice infinitamente y no lo entendemos. O lo entendemos, pero es intraducible como una música. Bien, esta frase es como un pequeño poema en prosa, pequeño por la longitud, pero no por la profundidad. Siempre me ha emocionado cuando me la topaba ahí, ¿no?, en medio de ese relato violento de la pelea entre Martín Fierro y el Moreno, que es el argumento del cuento. Yo podría hablarles ahora de una calle tranquila en una ciudad de Brasil, donde he salido a caminar con mi hijita de 4 años una tarde después de la lluvia. Hay olor a fronda húmeda ocupando el fondo del aire marino. En una frutería venden ananás, duraznos, frutillas, cerezas. Mi hijita me ayuda a elegirlas. Cerca de la playa hay una casa donde nos esperan. Es una calle que vuelve del pasado. ¿Cómo puedo comunicar yo el sabor de esa tarde? El calor de la mano pequeña de mi hijita en mi mano. La vocecita que me hablaba del mundo apenas un poco más arriba de mis rodillas. No puedo. Pero siento que ahí está el corazón del asunto que estoy rodeando en esta conferencia. El centro viviente de donde emana, de donde fluye la poesía.
Quiero decir con esto que nosotros vivimos las cosas y luego tratamos de comprenderlas, y algunas de ellas quedan para siempre en nuestra memoria como si fueran símbolos de algo que no terminamos de aferrar, que no terminamos, como decía al comienzo, de comprender. Para tratar de comprender parece que necesitamos de un lenguaje que exprese eso que hemos vivido, y ese lenguaje tiene que tener un determinado ritmo. Aquí es donde aparece entonces la idea de la poesía, ¿no es cierto?, que los antiguos identificaban como algo dotado de ritmo, y no solo los antiguos, ¿no es cierto? La palabra ritmo es muy vieja, viene del verbo rein, en griego, quiere decir fluir, pero se interpreta como forma, es la forma de aquello que está en movimiento, es la forma, el ritmo es la forma del movimiento, o es la forma a la que se llega por un movimiento, no una forma impuesta desde fuera, sino que el desarrollo interno de un movimiento, que puede ser en la danza, en la música o en la palabra, encuentra una cierta regularidad, unas ciertas formas que se repiten, ¿no?, y que van creando, justamente eso, la forma de lo que sea, de la música o del texto. También Antonio Machado decía que la poesía es palabra en el tiempo. Ustedes dirán que he hecho un salto muy grande desde el lenguaje de la ciencia a la poesía. Justamente a eso me refiero cuando digo que mientras haya un misterio para el hombre, habrá poesía. A eso voy a llegar al final con la lectura de esta poesía de Gustavo Adolfo Bécquer, donde aparece la frase. En realidad el ritmo no es solo propio del verso, también aparece en los relatos en prosa. Basta recorrer cualquier relato tradicional. Me acordaba de, por ejemplo, el famoso cuento del infante Juan Manuel, que habla de un brujo que le quiere enseñar, mejor dicho, de un deán que quiere aprender magia y va a visitar a un tal Don Ilián de Toledo, ¿no? Es muy conocido este cuento, a lo mejor ustedes lo han leído. Y entonces el Don Ilián le dice, bueno, pues si le enseño magia, usted después se olvidará de mí. Y el deán le jura que no, que siempre se acordará de él y que lo favorecerá. Y mientras están en un sótano muy profundo, empezando a estudiar los libros de magia, aparecen dos hombres y le dicen al deán que su tío el obispo está muy enfermo. El deán escribe una carta de disculpa de que no puede ir a verlo. Al poco tiempo vuelven los hombres, dicen que el obispo ha muerto y que con suerte lo van a elegir a él para obispo. A los pocos días vuelven por tercera vez estos hombres y lo saludan ya obispo al deán. Entonces el mago, el brujo, Don Ilián, le dice que ya que ahora es obispo, le dé el deanazgo que ha quedado vacante a su hijo, al hijo de Don Ilián, y ahora el obispo dice, no, ese puesto se lo voy a dar a mi hermano. Al tiempo lo nombran arzobispo, otra vez Don Ilián le pide el título vacante para su hijo y el arzobispo dice que le va a dar ese cargo a su tío, a uno de sus tíos. Luego lo nombran cardenal y pasa lo mismo, y finalmente lo nombran papa, lo eligen papa al antiguo deán de Santiago, y Don Ilián siempre le reitera el pedido y él siempre la negativa, y finalmente ahora que es papa lo amenaza con la cárcel y le dice, yo sé bien que no sos más que un brujo y que en Toledo fuiste profesor de artes mágicas. Y cuando dice esto se desvanece la ilusión y están otra vez en el sótano, ¿no? Y el hombre es solamente deán de Santiago. Todo esto era una magia para poner a prueba su gratitud. Es un cuento estupendo y uno ve que hay un ritmo en él, hay esa secuencia de pedidos y de rechazos forma un ritmo que hace que el relato sea fácilmente memorable, lo podemos retener en la memoria gracias a ese ritmo. Desde luego que así nació también digamos, la idea del verso, ¿no?, como la forma más antigua de literatura. Hay un estudioso que se llama Walter Ong, que basó sus estudios en los estudios homéricos sobre la poesía oral, y él nos explica que nosotros estamos acostumbrados desde luego a tener la escritura como soporte de cualquier cosa que queremos recordar, ¿no? Pero hay que imaginar cómo funcionaba el mundo cuando no existía la escritura. Es decir, la escritura es un hecho relativamente reciente, ¿verdad? Aparece hace unos 5.000 años,
que es muy poco en comparación con los por lo menos 100.000 años que lleva nuestra especie sobre el planeta. Así que la mayor parte de nuestra historia ha sido prehistoria y ha sido oral. ¿Cómo hacemos para, dice, cómo hace un hombre, una mujer que quiere transmitirle a sus hijos no sé, un conocimiento cualquiera que han obtenido sobre la forma mejor de sembrar el trigo o de preparar una torta si no tiene la escritura? Lo que decimos se puede olvidar. ¿Cómo hacemos para que no se olvide? Y hay que recurrir a las técnicas de memoria, la mnemotecnia. Y el verso es la forma más antigua de esos recursos, ¿no? Por esa razón el verso y la poesía en verso es propia de sociedades que no tienen escritura, que se basan sobre todo en la tradición oral, y en cambio la escritura, la prosa, mejor dicho, aparece junto con la escritura, y se va luego, va ocupando cada vez más lugar, ¿no es cierto? Y la literatura en prosa parece ser ahora dominante frente a la escritura en verso, que ha quedado relegada a pequeños círculos. Pero eso a mí no me parece preocupante ni siquiera interesante. Es decir, que la poesía es inmortal porque es propia del Homo sapiens. La poesía, considerada en sentido amplio como creación de ficciones, ¿no? Es decir, nosotros no podemos vivir sin crear ficciones porque hablamos. El lenguaje es poesía en estado puro, o al revés, la poesía es lenguaje en estado pleno. Así que no hay ningún temor con respecto a la supervivencia de la poesía. Como bien dice Becker, podrá no haber poetas, pero siempre habrá poesía. Es así, ¿no? Que la gente no lea poesía es bastante preocupante para los poetas, pero no para la poesía, que no corre ningún peligro. Bien. Yo quería ahora decirles que todos hablamos de la poesía, pero es muy difícil definirla o encontrar una definición que satisfaga a todo el mundo. Verlaine, el poeta francés, en el año 1874 escribió un poema que se llama Arte Poética, Art Poétique, y empieza diciendo de la musique avant toute chose, música antes que toda cosa. Así que la poesía sería algo, un efecto musical logrado a través del lenguaje, y él dice que hay que elegir siempre el matiz, nunca el color, y buscar lo impar. No sabemos bien qué quiso decir con lo impar, pero yo me permito hacer esta interpretación. Impar creo que sería aquello que no tiene traducción posible. Es una imagen que habla sola, que no necesita ser traducida a conceptos y que se resiste a ser reducida, mejor que traducida, a conceptos. Ahora, esa imagen que habla sola sería un modo de conocer algo. Un modo, por supuesto, no científico, pero sí artístico, poético, de conocer algo, de comprender algo. Sería la forma en que los humanos podríamos tratar de ver esa sombra que hemos atrapado, como decía el aforismo del comienzo, sin proyectar sobre ella esa luz indiscreta que la va a disipar. ¿Cómo poder ver aquello que apenas entrevemos? Como el sentido de aquella memoria que les dije al comienzo, de ese paseo por una calle de una ciudad de Brasil al atardecer con mi hija menor de la mano, algo muy personal, muy íntimo mío, que si yo quiero de algún modo comunicar a los demás, me veo forzado a buscar algo, alguna forma que despierte en los otros un eco, una resonancia que les permita acceder a esa sensación. Por supuesto que no va a ser idéntica, ¿no? Eso es, por supuesto, está descartado. No importa eso, lo importante es que algo de esa cosa vivida llegue a comunicarse, y para eso hace falta el ritmo. Bien, no me voy a detener en demostrar esto, porque yo sé que es ardua tarea y llevaría un curso, no unos minutos de una conferencia. Sí voy a decirles dónde nació esta idea, ¿no es cierto?, que puede parecer extraña, de pensar que por medio de la poesía vamos a comprender algo mejor que por medio de la ciencia. Algunas cosas efectivamente se comprenden mejor, creo yo, mediante el lenguaje poético. Bastaría pensar qué hubiera hecho Freud si antes, muchos siglos antes de él, un poeta llamado Sófocles
no hubiese compuesto una tragedia titulada Edipo Rey. Yo no lo sé, pero estoy seguro de que Freud leyó Edipo Rey. De eso estoy completamente seguro, porque además eligió ese símbolo para fundar su teoría del psicoanálisis. Muy bien. Bécquer era un poeta romántico español. Nació en el año 1836 y murió muy joven, en 1870. Una vida breve y bastante desdichada. No llegó a publicar en forma de libros sus poemas, y algunos salieron publicados en periódicos. Las rimas de Bécquer se publicaron de manera póstuma después de su muerte, con las correcciones de un amigo suyo, Narciso Campillo, que en general son correcciones muy atinadas, de manera que yo creo que la mejor versión de las rimas de Bécquer es la versión Bécquer-Campillo, porque yo no tengo la superstición de que el texto original sea necesariamente el mejor. Ahora yo dije que es un poeta romántico. Me gustaría, antes de abordar el poema, hacer una pequeña introducción hablando del romanticismo. El romanticismo es un movimiento cultural, filosófico y artístico, ¿no es cierto?, que nace a fines del siglo XVIII, probablemente en Alemania. Digo probablemente porque es muy discutido esto, ¿no? Me voy a basar en el libro de Isaías Berlin, para los amigos, que se titula Las raíces del romanticismo. Berlin fue un ensayista de origen lituano, pero letón, ¿no? Letón. Y se radicó en Gran Bretaña desde muy chico, y sus conferencias y demás producciones están escritas en inglés. Bueno, Berlin nos dice que el romanticismo es yo lo interpreto así, es una reacción contra la ilustración del siglo XVIII. Es decir, las ideas ilustradas, que son las ideas que dan de algún modo origen a la modernidad, ¿no es cierto?, se basan en la razón, en la ciencia, y en la idea de que vamos a progresar como humanidad en la medida en que la razón científica vaya desbaratando las antiguas supersticiones, en la medida en que se difunda el conocimiento y podamos ir librándonos de los temores supersticiosos, de las creencias falsas, y podamos encontrar un modo racional y efectivo de controlar la naturaleza y ponerla al servicio del hombre. Entonces vamos a ser felices. Vamos a tener una sociedad más organizada, más civilizada, basada en las leyes, ¿no? Una sociedad democrática, diríamos hoy. Los románticos de algún modo se oponen a toda esta visión porque se dan cuenta temprano, ¿no?, rápidamente, de que esto conduce a un mundo de alguna forma esquemático, acartonado, donde todos vamos a ser puestos en la misma caja, ¿sí? Yo voy a un médico y el médico dice: lo que usted tiene es esto, mi mal. Yo no soy una persona, sino que tengo algo que se puede identificar con determinado concepto. Imaginemos que lo mismo se haga con todos los sentimientos y emociones humanas. Bueno, ya se hace, desde luego, ¿no? Y se generan algoritmos para controlar nuestra conducta a partir de nuestros gustos personales. Esto que hoy está sucediendo en el mundo y que nos alarma y nos asusta, ya lo previeron de alguna forma oscura aquellos románticos que se oponían al proyecto moderno, y que hablaban de la empatía como única forma de conocer verdaderamente. La empatía, el conocimiento directo, ponernos en el lugar del otro, es la única forma de conocer, de aproximarnos siquiera a la comprensión, aquella comprensión de que hablábamos al comienzo, ¿no? Bien, entonces el contraste, para decirlo de una manera muy sintética, entre estas dos corrientes que van a convivir desde entonces, ¿no?, en la modernidad, que son la corriente ilustrada y la corriente romántica, es que los ilustrados creen que en general todo se puede explicar por medio de la razón, y que todo aquello para lo cual aún no tengamos una explicación racional lo tendrá algún día. Todo es cuestión de tiempo y de que avance la investigación científica. Los románticos, en cambio, creen que hay cosas que escapan a la razón, que nunca se podrán explicar racionalmente, y que es bueno que así sea. Y es más, esas cosas que la razón no explica son las más importantes, son lo esencial, ¿verdad?
Y ahora sí, les voy a decir la rima de Gustavo Adolfo Bécquer, la rima cuarta, y la voy a tratar de comentar brevemente. Empieza diciendo, no digáis que agotado su tesoro, de asuntos falta, enmudeció la lira. Podrá no haber poetas, pero siempre habrá poesía. Mientras las ondas de la luz al beso palpiten encendidas, mientras el sol las desgarradas nubes de fuego y oro vista, mientras el aire en su regazo lleve perfumes y armonías, mientras haya en el mundo primavera, habrá poesía. Mientras la humana ciencia no descubra las fuentes de la vida y en el mar o en el cielo haya un abismo que al cálculo resista, mientras la humanidad siempre avanzando no sepa a dó camina, mientras haya un misterio para el hombre, habrá poesía. Mientras se sienta que se ríe el alma sin que los labios rían, mientras se llore sin que el llanto acuda a nublar la pupila, mientras el corazón y la cabeza batallando prosigan, mientras haya esperanzas y recuerdos, habrá poesía. Mientras haya unos ojos que reflejen los ojos que los miran, mientras responde al labio suspirando al labio que suspira, mientras sentirse puedan en un beso dos almas confundidas, mientras exista una mujer hermosa, habrá poesía. Bueno, esta es la rima cuarta de Bécquer y yo quiero mostrarles que, aunque en la rima anterior, en la 3, Bécquer había hablado de la poesía y del arte de la poesía, que según él consiste en poner bajo el mismo yugo, dice, a la inspiración y a la razón, la inspiración que nos provee de todo las imágenes, etcétera, el ritmo, y luego la razón que corrige, pule y ordena, porque la poesía de Bécquer evidentemente es una poesía muy pensada, muy calculada, fríamente calculada, diría yo. Alguien habló del furor geométrico de las rimas de Bécquer. Para aquellos que creen que los románticos escribían sin ningún tipo de corrección, esto lo desmiente totalmente, ¿no? Bueno, pero más allá de eso, aquí la poesía está vista entonces como algo que excede a la palabra humana, que excede a la persona del poeta. Es una especie de sentimiento cósmico que emerge de aquellas cosas de la naturaleza o del alma de cada uno que están, como si dijéramos, envueltas en la bruma del misterio. Mientras la ciencia no termine de descubrir todos los secretos, dice Gustavo Adolfo Bécquer, mientras haya un misterio para el hombre, habrá poesía. Es decir, que la poesía emerge, o la necesidad de la poesía emerge de todo aquello que no podemos comprender. Repito ahora, al final de esta conferencia, lo que dije al comienzo. El aforismo de Isaac Osman que dice que atrapamos sombras y luego las queremos descifrar a la luz indiscreta que las disipa. Hay maneras de acercarnos a esas sombras, maneras indirectas, por medio del lenguaje figurado de la poesía, que quizá nos permitan vislumbrarlas siquiera, tener un relámpago de conocimiento que nos permita seguir adelante en esta vida tan compleja que nos desafía hoy a todos en el mundo. No digo que la poesía nos va a salvar, eso sería demasiado, pero sí que puede haber otras maneras de entendernos y que la razón científica no lo puede todo. Bien, cerraré con una cita. Ortega y Gasset dice en uno de sus libros que todos los hombres estamos condenados a ser novelistas. Es lo mismo que dice Harari, se dan cuenta, es decir, que pareciera que ser humanos es construir ficciones. En la vida diurna, en la vigilia, sin duda que vamos forjando relatos para explicarnos lo que vivimos y lo que viven los demás y el mundo en el que estamos. Pero hay también unas honduras de nuestro ser, unas máscaras que nos alarman en los sueños y que a veces afloran, a veces no, pero que pareciera que influyen decisivamente en nuestra vida y quizá tejen nuestro destino sin que lo sepamos. En las honduras del sueño, todos los hombres estamos condenados
a ser poetas. Muchas gracias.